Todos alguna vez hemos escuchado hablar sobre la pobreza, pero ¿acaso sabemos qué es la pobreza en México? Bueno, pues esta se relaciona con la nutrición, el agua potable, la vivienda, la educación, la atención de la salud, la seguridad social, mental y la calidad de servicios básicos en la vivienda e ingresos y cohesión social según la definición de desarrollo social incluido por las leyes del país. La última lectura de este indicador mostró que en el 2021 en México se encontraba la pobreza multidimensional en 43.9% de la población, o sea, 55.7 millones de personas, y en extrema 8.5% equivalente al 10.9 millones de personas. A estos datos han elevado gracias a la fuerte pandemia que se vivió en el mundo entero, pues como aún no terminado al 100%, hay algunas personas que siguen sufriendo los estragos de esta misma pandemia. En conclusión, ¿de qué es la pobreza? Podríamos decir que México podría sumar más de 2.5 millones de personas en pobreza en el 2022. El Organismo Regional de las Naciones Unidas ubica a México como el quinto país más pobre de la región. Ahora les hablaré sobre los 3 datos para entender a la pobreza en México. El primero es que cada una de las personas viviría en pobreza y algunas otras corren el riesgo de vivir en pobreza. Alguna otra es que 16 millones de mexicanos han pasado por alguna vez pobreza en su vida y es el lugar 37 de 101 países con la peor pobreza después de Brasil y algunos otros países. Ahora hablemos sobre el desempleo en México. Esta es una situación que se da cuando la cantidad de personas que buscan un trabajo excede el número de empleos disponibles. La tasa de desempleo en México se ubicó en mayo en un 3.3% de la población económicamente activa, una cifra inferior al 4% del mismo mes, informó el INEGI. En abril del 2022, la tasa de desocupación para hombres se ubicó en un 3.11%, mientras que para las mujeres fue en un 3.10% de la población económicamente activa. Lo podemos observar en esta gráfica. El punto más alto fue en el año 2020, en el mes de mayo, donde se presentó el mayor número de personas desempleadas en México. Ahora hablemos sobre discriminación, que es un tema por el cual se ha estado luchando en los últimos años. Pero ¿qué se entiende por discriminación? Se entiende al trato diferenciado y desigualdad hacia una persona o grupos en diversos ámbitos de la vida social y en funciones de una o varias categorías, sean estas reales, atribuidas, imaginarias, así como la cultura, el género, la edad o la clase social. ¿Qué tipos de discriminación existen? Bueno, existe por clase social, por edad, por género, por origen étnico, por discapacidad, por orientación sexual y por especie. Algunas acciones son como no usar chistes o insultos o palabras que insulten a los demás, reportar todo el contenido que sea no apto y evitar burlas o empujones hacia las demás personas o comentarios no agradables hacia sus físicos, su manera de ser, de vestir, de pensar o sus culturas. Y la violencia es aquella que por el uso intencional de la fuerza física o el poder real como una amenaza contra uno mismo u otras personas, comunidad o grupos que tienen un resultado de probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, la prevención o el mal desarrollo. La violencia colectiva surge al parecer en el cercano oriente con la sedentarización de comunidades humanas hacia finales del siglo paleolítico, a esto hace unos 300 años antes de nuestra era. Algunas acciones que podemos llevar a cabo para evitar la violencia son escuchar a las víctimas, educar a tu comunidad y familiares, exige respuestas a los servicios adecuados para las víctimas, reconoce las señales de violencia y crea un plan de intervención en caso de violencia. Algunos otros tipos que se me ha olvidado mencionar es la simbólica, física, económica, patrimonial, psicológica y sexual. Último, pero no menos importante, hablemos de la intolerancia. Esta es aquella que es una actitud de comportamiento que consiste en no respetar aquello que no nos gusta o que nos es diferente a nuestras propias preferencias. Es un hecho que suele darse sobre todo en personas muy cegadas por la política y religiosamente.
Algunas formas comunes de intolerancia son el racismo, el sexismo, la homofobia, la xenofobia, la intolerancia religiosa y la intolerancia política.